Un niño interrumpe la boda de su padre revelando un terrible secreto sobre la prometida de éste. Se quedó en un rincón de la habitación, con las palmas de las manos pegadas al cristal, observando cómo se preparaban todos. Ese día todo tenía que ser perfecto, como siempre. Como todos los demás. Pero Martín carecía de la confianza de que aquí todo era como debía ser. Las mesas están decoradas con lazos blancos, hay fotos en las paredes, caras risueñas y brazos abiertos, y la música toca acordes ligeros, evocando viejas fiestas. Es como en las mejores películas, donde no hay manchas, ni sombras. Eso parecía. Pero él podía sentirlo, algo iba mal. En algún lugar de la esquina más alejada de la sala estaba ella, Alice. La novia. Nunca la había visto tan cerca, tan perfecta. Como en esas películas, solo que no en las escenas más brillantes. Ella sonreía, pero esa sonrisa no era realmente suya. Era como si estuviera entrecerrando los ojos, manteniendo un poco la distancia con todos, y entonces, era como si su mirada se detuviera un poco en su padre. La atención hacia él era extraña. No como de costumbre, no como él recordaba. Demasiado atenta, demasiado insistente. Martín observaba cada movimiento de ella, captaba cada detalle. Notando cómo ella, de pie junto a su padre, pasaba y le tocaba el hombro casualmente. Fue tan rápido que todos, excepto él, probablemente ni siquiera se dieron cuenta. En ese momento, Martín se quedó helado, pero siguió observando cómo la mano de ella desaparecía en la manga de su vestido blanco. La chica volvió a mirar a su padre. Parecía como si estuviera comprobando si todo iba bien. Había algo extraño en su actitud hacia él. Antinatural. Se acercó, le tocó la mano, se la cogió con suavidad, pero había algo que no encajaba. Fue demasiado fácil. Sin la confianza habitual. Martín vio que sus dedos apenas rozaban su piel, y su mirada se deslizó involuntariamente hacia su padre. Estaba cerca, pero todo su cuerpo le decía que estaba fuera de lugar. No podía entenderlo, pero lo sabía con certeza, así no era como se suponía que debía ser. No era lo que se suponía que debía ver, y no era lo que esperaba. Todo a su alrededor, como sacado de un álbum de fotos, perfecto e impecable. Pero no para él. Martín volvió a fijarse en su sonrisa. Era demasiado forzada. Era demasiado buena. Demasiado correcta. Como si fuera una fotografía, reconstruida a partir de fragmentos de diferentes vidas. Demasiado artificial, como si su rostro estuviera congelado en una máscara. Su mirada la siguió hasta que ella se dio la vuelta y con tanta facilidad desapareció entre la multitud, alejándose cada vez más de él, pero cuanto más se alejaba, más vívidos se volvían los pequeños detalles en los que él se fijaba. La forma en que se arreglaba el pelo, la manera en que evitaba mirar a los demás, sus pequeños gestos cada vez más extraños. Pero lo más extraño, lo más inquietante, era que sus movimientos no tenían nada de aleatorio. Sabía lo que hacía y sabía cómo hacerlo. Mientras todos estaban ocupados preparando la boda, él sentía que estaba observando algo mucho más importante. Algo que no era tan simple como una celebración, tan divertido. Algo que no debía estar aquí. Intentó guardar todos estos pensamientos en su interior, no dejarlos salir, pero a cada paso que daba, su ansiedad crecía. Recordó a su padre riéndose un par de meses atrás cuando le había dicho que había encontrado a su alma gemela perfecta. Recordó cómo ella lo había aceptado en su vida con tanta facilidad. Cómo era tan perfecta, tan impecable para todos. Pero algo en ella era, demasiado. Algo que quizás solo él podía sentir. Y algo que podía dar miedo. Volvió a verla. Era la misma noche, la misma luz, cálida y suave, como si todo en esta casa hubiera sido diseñado para parecer impecable. La novia, la misma Alice, estaba de pie en el centro de la habitación como una obra de arte perfecta. Pero cada mirada a Martín le hacía cuestionarse esta imagen. Todo a su alrededor era demasiado suave, demasiado correcto. Cuando entró, todas las miradas se clavaron en ella, como corresponde a una novia. Sin embargo, cuanto más la observaba Martín, más empezaba a dudar de su sinceridad. El mismo acento falso, sutil pero perceptible, en su voz. El ligero temblor de sus manos al coger la copa de vino, con tanto cuidado como si temiera perturbar la imagen perfecta. Estaba allí, pero no del todo. Era como si observara la escena desde un lado, sintiendo que no pertenecía al grupo. Martín se sorprendió a sí mismo pensando que tal vez ella ni siquiera se había dado cuenta de su mirada,
pero él sabía que la estaba observando. Estaba en sus modales, en la forma en que escrutaba a todo el mundo, en cómo se reía con aquellos que no parecían interesarle. Notó cómo contenía una sonrisa cuando uno de los invitados mencionaba algo inesperado. No parecía sorprendida, no parecía realmente interesada. Todo estaba pensado de antemano. Sabía cómo reaccionar. La observó pasar alrededor de todos, manteniendo cuidadosamente la conversación, pero siempre con una distancia apenas perceptible. Sabía cómo ser amable, cómo poner los acentos adecuados, pero no había calidez en sus ojos que pudiera explicar su lugar aquí. Martín la había visto apartar ligeramente la mirada cuando alguien se acercaba demasiado. Y cada vez que sus ojos se cruzaban con los de uno de los invitados, había algo en su mirada, ni amabilidad, ni sinceridad. Era como una máscara que podía ponerse y quitarse en cualquier momento. Siempre se comportaba de la mejor manera posible, siempre parecía segura de sí misma, pero si te fijabas bien, sus gestos parecían algo teatral. Sus movimientos eran precisos y practicados, cada gesto como si fuera el de un erudito, aprendido de memoria. Martín no entendía qué era exactamente lo que le parecía mal en su comportamiento. Era como si cada palabra que decía, cada reacción, formara parte de un guión preestablecido. Sus ojos carecían de la viva sinceridad que una persona debería tener en un momento tan importante. Cuando se cruzaron en el pasillo, él notó la tensión en su postura. Ella se puso un poco más tensa cuando notó su mirada, pero inmediatamente le devolvió la máscara, la misma sonrisa perfecta y cuidadosamente ensayada. Pudo ver que sus manos temblaban ligeramente mientras se arreglaba el pelo, pero su rostro no delataba la más mínima excitación. Todo estaba bajo control. Su comportamiento se volvía más y más extraño con cada nueva mirada. Cuando uno de los invitados le hablaba de algo anodino, ella siempre parecía un poco distante, como si sus pensamientos estuvieran en algún lugar lejano, en otra parte. No escuchaba, solo respondía. Martín lo sintió, como un extraño vacío tras sus palabras. Una leve sonrisa, pero ningún interés real, ningún apego real a lo que estaba pasando. Podía ver cómo su mirada se detenía a veces en su padre, cómo sus movimientos se volvían un poco más tensos a medida que él se acercaba. No era tanto el arte de la manipulación como otra cosa. Martín no sabía exactamente qué era, pero en aquel momento sintió una tensión indescriptible en el aire. Ella intentaba ser perfecta para su padre, pero todo estaba demasiado jugado, demasiado pulido. No podía entender exactamente qué la impulsaba, qué había detrás, pero intuía que algo más oscuro se escondía tras su apariencia. Su atención hacia él era casi nula. No le prestaba atención. Quizá porque no le interesaban los niños, o quizá porque no sabía cómo fingir para ellos. Todo lo que ella mostraba a los demás, esa cálida atención carente de sinceridad, no le preocupaba. En cuanto sus miradas volvieron a encontrarse, se dio cuenta de que había algo inacabado en los ojos de ella. No podía ocultarlo, y Martín sintió que esa era la verdad sobre ella. Con cada movimiento que hacía, con cada gesto, se volvía más y más extraña. Pero no para todos. Fue en ese momento que lo sintió. Alice no estaba jugando solo un papel. Ella formaba parte del juego, pero su rostro estaba oculto tras una máscara, y esa máscara no podía quitarse. Martín no sabía qué le alarmaba más, si sus intentos de ocultar algo o los momentos en los que conseguía ocultárselo a los demás. Empezó a notar más cosas de las que había notado antes, detalles que otros no habrían notado. Pero para él, era como un juego en el que había demasiado en juego como para ignorarlo. Alice se convirtió cada vez más en el centro de sus pensamientos, y con cada nueva mirada se convencía más y más de que algo en su pasado estaba oculto a todo el mundo. Podía ser hermosa, elegante, perfecta, pero, de algún modo, ni una sola vez parecía real. Era como si ella misma no pudiera creerse que estaba interpretando su papel. Martín lo notó en su forma de hablar. Recordó cómo una vez, en una conversación con invitados, ella había cambiado bruscamente de tema en cuanto alguien mencionó su ciudad natal. Martín no le había prestado mucha atención en aquel momento, pero ahora, al mirar atrás, se dio cuenta de que Alice parecía tensa. Sonreía con diligencia, pero sus ojos, como siempre, la delataban. Se desviaron un poco hacia un lado, y en ese momento su voz se volvió fría y un poco mecánica. Martín comprendió que tenía miedo de que alguien se enterara de algo que arruinara esa imagen de novia perfecta. A menudo evitaba ciertos temas. Cuando alguien empezaba a hablar de su familia o de sus hijos, ella siempre sonreía,
pero luego contestaba con una frase corta. Cuando le preguntaban por su pasado, respondía con evidente incomodidad, como si supiera que su pasado no encajaba con la imagen. Aquellas frases evasivas. Hace mucho tiempo que no los veo. Bueno, es demasiado personal. Parecían poco naturales, como si intentara convencer a todo el mundo de que su vida había estado vacía antes de conocer a su padre. Martín sintió que ella no solo evitaba ciertos temas. Estaba ocultando algo mucho más. No podía averiguar qué había exactamente detrás de esa máscara impecable, pero el hecho de que ella no era quien decía ser era cada vez más evidente. Un día, mientras paseaba por la casa, Martín la vio de pie junto a la ventana, sola consigo misma. Ella no se fijó en él, y él se quedó inmóvil, observando. Alice estaba apoyada en el alféizar de la ventana, mirando a lo lejos, pero con los ojos vacíos. Era como si tratara de encontrar algo en el aire brumoso de la ventana. No había preocupación ni alegría en su mirada, solo una especie de frialdad, incomprensible, extraña. Parecía tan ajena en aquel momento, como si aquella imagen en la que había entrado le resultara demasiado pequeña. Martín suspiró y retrocedió, pero su paso delató su presencia. Alice se giró rápidamente y en un segundo volvió a su pose habitual, una sonrisa, una mirada llena de confianza y su gracia habitual. Pero fue demasiado para Martín. Vio su verdadera reacción, la que estaba oculta bajo la capa de su máscara perfecta. Cada día que pasaba, su misterio se hacía más evidente. Nunca respondía a las preguntas de forma directa. Cuando alguien le preguntaba por sus amigos o su trabajo, solía responder con un poco de sarcasmo o con frases generales. Pero lo que más le sorprendía era su comportamiento cuando se trataba de hablar de su pasado. Estaba dispuesta a hablar del futuro, de su padre, de la boda, pero en cuanto se tocaba el tema de su infancia, era como si se paralizara. Sus labios se apretaron y sus ojos miraron hacia otro lado. O hubo otro momento. Una noche, durante la cena, uno de los invitados preguntó, aparentemente inocente, «¿Siempre has sido tan seguro de ti mismo?» Con una sonrisa, forzando deliberadamente la conversación. Pero Alice solo contestó brevemente, «Sí, bueno, es que estoy acostumbrada a ser así». Y después de esa frase, su mirada se volvió tan fría que todos en la mesa no notaron el cambio. Él vio que su rostro palidecía por un momento y luego volvía a ponerse la máscara. Cada vez que decía algo sobre sí misma, sobre cómo le habían ido las cosas, sus palabras parecían demasiado suaves, demasiado perfectamente calibradas. Todo era bonito y ordenado, pero no había dolor, ni miedo, ni dudas, esas cosas que siempre están presentes en la vida de una persona real. Y eso era lo que parecía sospechoso. Martín empezó a pensar que tal vez Alice tenía miedo de algo, no solo de exponerse, sino de sí misma. No sabía exactamente cuál era ese miedo, pero estaba seguro de que algo mucho más oscuro se escondía detrás de su exterior perfecto. Y sentía cada vez más que si pudiera descubrir un solo detalle de su pasado, se daría cuenta de lo que realmente ocultaba. Pero cada vez que estaba más cerca de descubrirlo, ella se volvía más y más experta en cerrar todas las ventanas para cubrir sus huellas. Todo a su alrededor parecía artificial. Y esta falsedad le resultaba no solo extraña, sino aterradora. Cada día Martín estaba más convencido de que Alice no era quien decía ser. Y que todo lo que había visto hasta entonces no era más que un velo que ocultaba una verdad mucho más profunda y oscura. Pero, ¿qué había detrás de esa máscara? Martín no sabía cómo empezar. No encontraba palabras para describir con precisión lo que sentía. Solo sabía que algo iba mal. Cada día, cuando los veía juntos, cuando miraba a su padre y a Alice, algo dentro de él se congelaba. No podía entender cómo todos podían estar tan ciegos. Pero lo peor era que su padre no parecía darse cuenta de nada de lo que estaba pasando delante de sus ojos. Estaba enamorado. O tal vez simplemente no quería ver. Martín no pudo aguantar más. Tenía que decírselo a su padre. Tenía que hacerle ver que Alice no era quien decía ser. Cada vez que Martín intentaba hablar, su padre no le escuchaba. Lo miraba como si fuera un niño que no entendía lo que estaba pasando. «Te preocupas demasiado, Martín, es normal», le decía, y eso era todo. Sus palabras parecían no tener peso. Cada vez que hablaban de Alice, mi padre respondía, «Es una buena chica, ya te darás cuenta cuando seas mayor». Estas palabras, como un cuchillo en el corazón, dejaban perplejo a Martín cada vez. ¿Cómo se podía estar tan ciego? ¿Cómo no ver lo que era evidente?
Intentó encontrar otras formas de expresar su punto de vista, pero en cuanto empezó a hablar, su padre bloqueó inmediatamente sus intentos. Martín, eres un adulto, deberías entender cómo son las cosas. No tienes por qué complicar las cosas, dijo, y no había ni un ápice de duda en su voz. Solo había una cosa en sus ojos, convicción. La convicción de que su hijo no podía entender lo que realmente estaba pasando en su vida. Era como si él, un hombre adulto, lo supiera mejor. Cada día que pasaba, Martín sentía que el distanciamiento entre él y su padre crecía. Sus sospechas eran cada vez más fuertes y sus sentimientos cada vez menos correspondidos. Veía a su padre y a Alice cada vez más juntos, como si ellos fueran el único mundo y el un extra, como un elemento superfluo en este cuadro perfecto. Pero su presencia no era necesaria, su padre no podía o no quería notarla. Cuando una noche Martín se acercó a su padre para intentar hablar de nuevo, lo vio sentado en su silla, sumido en sus pensamientos y tan infantilmente feliz. Estaba tan seguro de sí mismo como un niño al que acaban de regalar un juguete. Y en ese momento Martín se dio cuenta de que todos sus esfuerzos habían sido en vano. Estaba frente a su padre y no le salían las palabras. Quiso gritar, arrancarse la verdad, pero no pudo. Sabía que todo era inútil. Papá dijo en voz baja, ¿no ves lo que esconde? ¿No ves que le pasa algo? ¿No ves que no es quien dice ser? El padre dejó el libro a un lado y miró a su hijo como si fuera algo extraño. Suspiró, y ese suspiro estaba lleno de pesar. Martín, no lo entiendes. Eres demasiado joven para hablar así. Es solo tu fantasía, nada más. Tienes que aprender a confiar en la gente, incluso en mí. Sé lo que hago, respondió, con voz cansada, como si no le importara. Martín sintió como si sus palabras no sirvieran para nada. Hablaba, y su padre, en lugar de oírlo, lo desechaba como algo que no merecía atención. Él era un adulto, sabía cómo funcionaban las cosas, y Martín solo era un niño. Un niño incapaz de entender lo que realmente estaba pasando. Y eso era lo peor. Con cada nueva conversación, con cada nueva mirada, Martín sentía que su distancia crecía. No sabía cómo reconquistar a su padre, cómo sacar a la luz lo que debería haber sido obvio en él. Pero en lugar de eso, veía a su padre cada vez más atrapado en la realidad de Allison, y a Martín convirtiéndose para él en una mera voz de fondo, no digna de atención. No podía entender cómo su padre podía ser tan ingenuo. Pero tal vez la ingenuidad era lo que le hacía ignorar todas estas rarezas. No quería ver, no quería oír. Era más fácil para él creer en esta imagen de la chica perfecta que enfrentarse a las manchas oscuras que empezaban a aparecer alrededor de esta imagen perfecta. De cualquier manera, Martín sentía que su soledad crecía. Veía cómo su padre hacía la vista gorda ante lo que estaba ocurriendo. Y él, Martín, seguía siendo el único que veía lo que había detrás de todo aquello. Y era insoportable. Martín dudó durante mucho tiempo. Sabía que ese momento llegaría tarde o temprano, pero no creía que fuera a ser tan difícil. Cada minuto se alargaba, como si cuanto más tiempo guardaba silencio, más fácil le resultaba. Pero al final se dio cuenta, si no lo decía ahora, nunca más podría hacerlo. No podía ver a su padre perder su confianza ciega en Alice una y otra vez. No podía ver cómo ambos se adentraban en ese pozo, en ese laberinto de mentiras donde la verdad se ocultaba tras promesas arco iris. Era como si la boda estuviera destinada a ser perfecta. Todo el día estaba dispuesto para parecer impecable, con sonrisas, con diversión, con música, con esos momentos en los que todo el mundo a su alrededor parece detenerse. Martín ni siquiera sabía qué era lo que no le dejaba ir. Observaba a todos en esa celebración como si vivieran según las reglas, y él era el único que sabía que detrás de esas reglas había algo completamente diferente. En el momento en que toda la familia se reunió alrededor de la mesa, cuando empezaron a servir la tarta, cuando su padre y Alice se miraron con esa mirada de lo que debería haber sido serenidad, Martín no pudo soportarlo. Sabía que era su última oportunidad. Cogió la copa y dio un paso al frente. Todas las cabezas se volvieron hacia él y su corazón se aceleró. «Papá, hay algo que tengo que decirte». Su voz era fría, dura, pero con un ligero temblor. No podía decirlo sin saber lo que ocurriría a continuación. Pero no había otra manera. Su padre levantó la vista y Alice se tensó. Algo de alarma destelló en su mirada, pero la ocultó rápidamente, adoptando la familiar mascarada de niña sonriente. No pudo permanecer más tiempo en silencio, y todo lo que había acumulado a lo largo de las semanas salió precipitadamente.
Tú. No sabes quién es, dijo Martín, con los ojos clavados en su padre. Alice te oculta su vida pasada. Todo lo que ves es una representación que ha montado para ti. No es quien dice ser. Martín sintió que la tensión que flotaba en el aire se hacía palpable. Toda la sala se congeló. Su padre se quedó inmóvil un momento y luego sonrió como si no se hubiera tomado en serio las palabras de su hijo. Martín, ¿estás loco? Todos sabemos que es una chica maravillosa, su voz sonaba uniforme, pero sus ojos, que evitaban la mirada de su hijo, delataban su ansiedad. Pero Martín no se detuvo. Sabía que si no lo decía todo ahora, su padre nunca lo entendería. Se levantó de un salto y habló más rápido, como si tuviera prisa por decirlo todo antes de que lo detuvieran. No lo entiende. Está ocultando que ha estado casada, y más de una vez. No sabes que dejó a sus maridos anteriores en las circunstancias más extrañas. No sabes que ha hecho, bueno, cosas, y más de una vez. Su voz se hizo más insistente, pero en el fondo sentía que algo iba mal, que sus palabras no eran tan certeras como esperaba. Continuó a pesar de ello, sintiendo cada vez con más fuerza que algo no le cuadraba. Su padre ya se había levantado de su asiento, con la cara roja de indignación. Todos los invitados empezaron a cuchichear, y Alice permanecía cerca, aparentemente demasiado tranquila para lo que estaba ocurriendo. ¿Estás loco, Martín? La voz de su padre se volvió áspera, casi desesperada. No quería oírlo, no quería creerlo. Pero algo en la voz de Martín le hizo detenerse y escuchar, aunque solo fuera un momento. Se dio cuenta de que el chico no estaba bromeando y que, efectivamente, había reconocido algo. La mirada de su padre estaba ahora llena de dudas. He encontrado una prueba, continuó Martín sin mirar siquiera a Alice. No podía mirarla, no podía encontrarse con su mirada, porque probablemente ya sabía la respuesta. He encontrado registros, fotografías, incluso documentos que confirman que su pasado no es limpio en absoluto. No tienes ni idea de lo que te está ocultando. Se estaba gestando un escándalo, e incluso cuando su padre levantó la mano para detenerlo, Martín no podía callarse. Lo único que podía pensar en su cabeza era que su padre aún podía no darse cuenta de toda la verdad. Y entonces, en el mismo momento de la ruptura, ocurrió algo insólito. Alice, de pie junto a ellos, habló en voz baja. Te equivocas, Martín. Todo lo que dices es mentira. Su voz era firme, tranquila y sin la menor excitación. Pero algo en sus palabras hizo que Martín se quedara helado. No se lo podía creer. No era la reacción habitual ante un ataque. Era una respuesta tranquila y segura, como si hubiera estado esperando esa pregunta. Y en sus ojos, no había miedo. Le miraba como si ya lo supiera todo de antemano. Era aterrador. La frenética mirada de su padre en su dirección no delató alarma alguna. Estaba demasiado absorto en su ira contra su hijo. Pero en ese momento, cuando todas las miradas volvieron a Alice, Martín se sintió invadido por la ansiedad. No sabía qué le pasaba exactamente, pero todo le parecía extraño. Y si ella era la culpable, algo seguía sin cuadrar. La verdad que intentaba desenterrar no estaba resultando tan sencilla. Una pregunta resonaba en su mente. ¿Y si todo era verdad? ¿Y si había algo más que no entendía? Ese momento fue como un cliffhanger. La impactante verdad, revelada en el momento más inoportuno, seguía siendo un misterio que flotaba en el aire. Su padre seguía discutiendo con él, pero algo en sus ojos decía que las preguntas no habían terminado. Martín se sentó en un rincón de la habitación vacía, donde normalmente había música, risas y conversación. Pero ahora todo estaba en silencio. Toda la boda, todo este día, no era más que el eco de las palabras que había pronunciado. Podía sentir los pensamientos como una niebla que se extendía lentamente por su cabeza, sin darle paz. No sabía qué intentaba encontrar exactamente. ¿La verdad? ¿O solo una oportunidad para evitar que este momento sucediera? Nunca pensó que su lucha desembocaría en lo que había sucedido. Miró a su padre, que estaba allí, con Aliska, con su sonrisa perfecta, con su comportamiento que hacía tiempo había dejado de parecerle normal. Seguía sin entender cómo había podido ocurrir, cómo su padre había podido estar tan ciego. Pero con cada segundo que pasaba en aquella casa, con cada nueva visión de su padre feliz e infantilmente entusiasta, Martín empezó a darse cuenta, tal vez ya no podía ser el quien rompiera aquella ilusión. Tal vez debería dejar las cosas como estaban. Miró a la mesa donde antes estaba la boda, donde todos los invitados se divertían. Solo quedaba el silencio.
Solo las velas encendidas y las sombras que yacían en los rincones quedaban de todas aquellas emociones que hacía tiempo que habían desaparecido. Ya no podía ser él quien arruinara aquellos momentos. Y por un momento, a pesar de toda la verdad, a pesar de todas sus dudas, sintió que todo en su interior se calmaba un poco. Cuando miró a su padre sentado junto a Alice, se dio cuenta de que nada cambiaría. Siempre había sabido que no se podía quitar lo que hacía feliz a la gente, aunque esa felicidad estuviera construida sobre ilusiones. Su padre era feliz, y eso le bastaba. Todo lo que una vez había intentado comprender, lo que había desentrañado, ahora no importaba. ¿Podría recuperar a su familia? Tal vez fuera la única manera. En ese momento, sintió una pesadez en el alma, como si la ruptura entre él y su padre se hubiera hecho definitiva. No podía deshacerse del pensamiento de que no era solo su decisión, sino su error compartido. No sabía si ese paso era el correcto, pero era el único. Se enfrentaba a una elección: buscar la verdad hasta el final, destruyendo todo lo que tenía, o dejar esas preguntas sin respuesta y seguir con su vida sin interferir en la de los demás. Y así, en ese momento, se dio cuenta de que buscar respuestas probablemente no merecía la pena. Había demasiadas preguntas sin respuesta. Suspiró y miró a su alrededor. Cada rincón, cada objeto le parecía ahora tan familiar y tan extraño al mismo tiempo. No podía olvidar todos aquellos momentos en los que su padre y él habían estado más unidos, en los que todo había sido más fácil. Pero ahora, pasara lo que pasara, intentara entender lo que intentara, las respuestas nunca llegaban. Todo lo que quedaba era un vacío que no se llenaba con nada más que aquellas palabras mudas que flotaban en el aire. Alice se acercó de nuevo a él, con la misma sonrisa de siempre. Pero él la veía diferente ahora, la veía de alguna manera más distante. Se dio cuenta de que no era solo su cara. Era un símbolo de que detrás de toda esa bonita imagen había un terrible vacío. Todo saldrá bien, dijo ella, con la misma calma que antes. Pero Martín ya no creía en esas palabras. No sabía qué pasaría a continuación y no sabía si podría creer en ella. Dio un paso atrás, arrinconándose. Estaba solo, con preguntas que ya no podía hacerse. Tal vez fue una decisión de no interferir, de no buscar respuestas, de no destruir. Darse cuenta de que, en algunos casos, la respuesta, si la hay, nunca se encontrará. Martín miró a su padre, y no había ira en sus ojos, ni decepción. Solo sabía que las cosas seguirían como estaban. La verdad que se ocultaba tras esa máscara perfecta permanecería oculta. Y tal vez eso fuera lo mejor. Cuando se sentaron a la mesa, cuando la música empezó a sonar de nuevo, cuando la gente empezó a bromear y a reír de nuevo, Martín sintió que se le hundía el corazón. No sabía a dónde pertenecía la verdad ahora, a dónde pertenecía él. Pero sabía una cosa: ya no podía ser él quien rompiera ese silencio, esas ilusiones. No era su decisión. Era la decisión de su padre, y su lugar ahora no era buscar la verdad, sino aceptarlo todo. Incluso si eso significaba que las respuestas nunca serían encontradas. Martín estaba sentado mirando a esas personas, su padre y Alice, y se dio cuenta de que algunas preguntas quedarían sin respuesta. Y tal vez esa era la mayor verdad de todas.